cuando hay que se repelen, ¿verdad? Ya por cargas eléctricas, ya ustedes saben de que cargas iguales se repelen y cargas contrarias pues se atraen. Entonces, cuando se repelen, ¿verdad? Y empiezan a deformar la proteína aún más, ya sería la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria sería esto, que aquí si se fijan, hay varios polipéptidos juntos. El rojo sería un polipéptido, el amarillo sería otro, el verde sería otro y el azul sería otro, ¿no? Formando una estructura más compleja aún de la que ya tenían, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos calor, ¿verdad? O aplicamos un pH muy ácido o muy básico, ¿verdad? Fuera de lo que la proteína pues, es capaz de soportar, pues se va a empezar a plegar y se va a empezar a deformar, ¿verdad? Y va a perder sus funciones, ¿verdad? Que ustedes saben que las proteínas tienen funciones. Entonces, hasta aquí, pues creo que todos vamos bien. En sí, el ADN también, eh, hablo del ADN porque ya lo vamos a ver el ADN. El ADN, pues le ocurre algo similar, ¿verdad? Tiene estructuras complejas, tiene esa forma helicoidal, ¿verdad? Que tiene esta proteína aquí, que como es colochito que se forma. Y bueno, entonces, por eso es que les hablo de esto, ¿verdad? También el ADN, pues también es un polímero donde los ácidos, los nucleótidos son los monómeros. Entonces, por eso es que les hablo también del ADN, porque tienen una estructura muy parecida. Claro, con parecida me refiero a las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Ya con una estructura pues, diferente por su composición química. Aquí son nucleótidos y aquí pues son aminoácidos. Ok. Chicos, si en algún momento voy muy rápido, me interrumpen, ¿verdad? Y me preguntan, ¿verdad? ¿En qué parte se perdió? Bueno, esto no lo vamos a ver. Y bueno, aquí sí empezamos, ¿verdad? Las propiedades de las proteínas son útiles para su purificación por cromatografía, ¿verdad? Si ustedes leyeron lo que yo les mandé, decía, ¿verdad? Que la cromatografía se utiliza mucho para purificación de los compuestos o una función analítica, un análisis analítico para determinar la proporción de las sustancias ahí presentes. Es decir, que ya se debe de saber, ¿verdad? Qué compuestos tenemos en la mezcla. Entonces, estos se hacen por otras pruebas previas. Pero igual, ¿verdad? Bajo ciertos parámetros sí se puede también, ¿verdad? Utilizar la cromatografía para identificar compuestos, solamente que pues esta función es muy raro que se utilice, porque hay otras pruebas más fáciles de hacer para identificación de compuestos y más exactas. Eh, y bueno, incluso nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Pruebas de análisis de aminoácidos. Ok, y bueno, aquí están, ¿verdad? Em, las propiedades que utilizan para purificar estas proteínas por medio de cromatografía. Lo que es el tamaño de la molécula o masa molecular, no es lo mismo tamaño con masa molecular, ¿verdad? Pero están relacionadas. Las cargas eléctricas, que ya vamos a ver esto un poquito más a profundidad, que es el del intercambio iónico, las cargas electrostáticas. Hidrofobicidad, es decir, aprovechando, ¿verdad?, de que no son solubles en agua, y la unión específica de ligandos, que es la que hablaba en el documento como afinidad, que esta es la más compleja de las cuatro, o de los tres, en este caso mencionaba tres, pero no mencionaba hidrofobicidad, no lo vamos a ver hidrofobicidad. Bueno, la cromatografía, a ver, ¿ustedes vieron cromatografía en análisis orgánico o en técnicas? En técnicas Sí, en análisis orgánico. ajá, análisis orgánico, sí, ahí se mira. La otra clase que se podría ver es en esta, en análisis instrumental. Ok,
Entonces ya lo vieron, ya están un poco familiarizados, pero entonces no va a ser tan complicado. Ok, el método de separación se basa en el reparto de especies entre una fase estacionaria y una fase móvil que nosotros la escogemos. Y bueno, es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla permitiendo identificarlos. Y más que nada, pues se basa en lo que es la constante de repartición, ¿verdad? Que eso ya lo vieron. Bueno, tenemos la cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel. También se conoce como filtración en gel porque se utiliza una gel, ¿verdad? Como fase estacionaria en este tipo de cromatografía. Tenemos la cromatografía de intercambio iónico, de interacción hidrofóbica y la de afinidad. Entonces, bueno, tenemos la matriz o resina, bueno, que es una matriz químicamente inerte de alta porosidad, que es la que se utiliza en la primera, ¿verdad? En la exclusión molecular. En este caso, pues, no va a reaccionar, ¿verdad? Con nada lo que es la fase estacionaria, además de que no tiene ningún tipo de carga eléctrica, es totalmente neutra. Ok, y bueno, aquí no lo ha dicho, ¿verdad? Pero sí, para la cromatografía de proteínas se utiliza lo que es, se hace en columnas. Recuerden que la cromatografía se puede llevar a cabo en varios medios, ¿verdad? Puede hacer en papel, puede hacer en varias cosas. Eh, pero la que se utiliza es en columna. Y en líquido, obviamente, ¿verdad? Que está ahí con cromatografía incluso hasta de gases. Eh, Soportes que pueden ser, los soportes pueden ser de material variado. Pueden ser inorgánicos, polímeros sintéticos o polisacáridos, que bueno, en estos casos, bueno, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Un poquito más a profundidad. Más adelante está, ¿verdad? Dependiendo del tipo de cromatografía que vamos a utilizar, se utilizan unos o los otros. Y bueno, aquí están las sustancias que se pueden utilizar para cada tipo, ¿verdad? La sílica para los inorgánicos, que es el más común. La policramida, ¿verdad? Para polímeros sintéticos, los polisacáridos dextrano, que estos ya vienen incluso hasta con marca, pero ya los venden así, que es el Cefadex, el Cefarosa, el Superosa, el Ultragelal, el Biogel, según la marca, ¿verdad? Para lo que es la garosa, y así, ¿verdad? Cefraquil, Superdex, Ultradex, todo depende, ¿verdad? Y bueno, aquí están un poco de definiciones básicas que vamos a ocupar, que es el de matriz, que es la sustancia con la que se empaqueta la columna. También se le denomina fase estacionaria o lecho de la columna. La fase móvil, que también se le conoce como eluyente, que por lo general es una solución tamponada o buffer que se emplea para transportar los solutos a través de la fase estacionaria, que es la que se va a encargar de separarlo, ¿verdad? El volumen de la columna, volumen total de la sustancia con la que se empaqueta la columna de cromatografía. Volumen muerto, que es la cantidad de solvente que tiene que atravesar la columna para asegurar que se ha reemplazado completamente. Y la cantidad de solvente necesario para eluir el soluto de la columna. Y bueno, volumen de la columna, que va a ser el volumen total, ¿verdad? Menos el volumen inicial. Y bueno, vamos a ver. Esas pelotitas, ¿verdad? Serían la matriz, serían la fase estacionaria. Y el líquido, pues, sería el volumen del eluyente. Entonces, se fijan, ¿verdad? Cómo se va secando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. El volumen total, el volumen que ocupa el cilindro de gel hidratado, el volumen vacío, pues el volumen existente entre las esferas del gel. Y al final, pues se hace la diferencia, ¿verdad? El volumen ocupado por la esfera de gel se expresa como la diferencia de los dos volúmenes anteriores. Y bueno, los pasos para purificar proteínas por cromatografía, ahora están los pasos generales. Empacar la columna, equilibrar la columna, aplicar la muestra,
el lavado, que no se lleva a cabo en todos los casos, eluir la muestra, que es, ¿verdad? Cuando agregamos el eluyente y pues van bajando, ¿verdad? A través de la columna la muestra, se va separando, y colectar el UATO, detectar y cuantificar las proteínas. Entonces, aquí se puede ver, ¿verdad? En las imágenes. Perdón, permítame. Ok, tenemos la columna, tenemos la matriz, tenemos la muestra, pues se aplica aquí en la parte superior. Aquí, pues por lo general se puede llevar a que si hacemos en esto en laboratorio, se puede llevar a cabo en una bureta. Y aquí pues nosotros controlamos la salida con la, con la llave, ¿verdad? Que tiene la bureta. Colocamos la muestra arriba y se abre la bureta y se abre se agrega lo que es el eluyente, ¿verdad? Entonces de esta manera pues va a ir bajando la muestra y se van a ir separando sus compuestos, ¿verdad? Sus componentes, según las propiedades que tengan, según el tipo de cromatografía que llevemos a cabo, ¿verdad? Que para eso pues se escogen las fases estacionarias y la fase móvil. Entonces, a medida que va disminuyendo y va bajando, pues se van formando las diferentes capas, se van separando. En un recipiente aparte vamos recolectando lo que es el eluyente, que es la parte que no nos interesa. Y pues una vez que va cayendo lo que es el primer eluato, la primera proteína, ¿verdad? La primera la primera muestra que buscamos, pues ahí sí, ¿verdad? Agregamos, aquí pues podemos incluso ir regulando con la llave, ¿verdad? La velocidad con la que va cayendo, ¿verdad? Y una vez que cayó, que está ahí en el límite, ¿verdad? Ya la primera proteína, tomamos otro recipiente, ¿verdad? Completamente vacío y limpio. Lo ponemos abajo, seguimos, ¿verdad? Abrimos la llave, recolectamos la primera proteína, cerramos una vez que ha caído toda la proteína, ¿verdad? Luego pues colocamos otro frasco para seguir recolectando el diluyente y repetimos el procedimiento cuando ya esté la otra proteína ahí, ¿verdad? En el límite. Y de esa manera nosotros podemos separar, ¿verdad? La proteína de color rojo con la proteína de color verde. De esa manera pues la separamos, ¿verdad? O incluso podríamos detectar, ¿verdad? Cuánto recolectamos de cada uno y sacar la proporción que hay de las dos en la muestra. Ok, y bueno, la cromatografía, tenemos dos tipos de cromatografía, ¿verdad? De partición y absorción, estas serían las técnicas. Y bueno, en la de partición depende de las diferencias en la movilidad de las moléculas en el líquido, fase móvil, atravesar la matriz. Y la de absorción, las moléculas se unen a la matriz y son aludidas al cambiar la composición del medio de elusión, ¿verdad? Entonces, la diferencia, bueno, en la cromatografía de absorción, su composición química no va a cambiar y en la de partición es la que no va a cambiar la composición, mientras que en la de absorción sí cambia la composición, ¿verdad? Ok, y hoy sí entramos, ¿verdad? Con lo que ocupamos, que es la cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel, que bueno, en este pues es bastante fácil, ¿verdad? Exclusión molecular, el nombre lo dice todo. Permite la separación de las moléculas en función de su tamaño. Y bueno, aquí hay unas imágenes que lo pueden ver mejor, pero lo vamos a explicar. El material de la columna, es decir, la fase estacionaria, pues va a ser un medio poroso. Entonces, lo que va a ocurrir es que las moléculas de menor tamaño difunden a través de los poros de las partículas del gel y son retardadas en su paso por la columna, mientras que las moléculas grandes no entran en los poros de la matriz y por lo tanto lo oyen primero. Entonces, para que lo podamos ver mejor, lo que va a ocurrir es esto. Nosotros agregamos el diluyente, ¿verdad? Van a empezar a bajar lo que son las moléculas, ¿verdad?
Y el medio poroso lo que hace es que pues las partículas pequeñas entren y transiten por medio de los poros, ¿verdad? Que tienen estas partículas, ¿verdad? Ya sea que se utilice que por lo general se utiliza un gel, que puede llamar filtración en gel, o, o medios más sólidos, ¿verdad? Pero que están, que van a servir como filtro. Entonces, las partículas pequeñas entran por aquí y, por decirlo de una forma, toman el camino largo, mientras que las partículas grandes pues no van a entrar, no caben por esos poros, pero se van a ir de paso, y las moléculas grandes pues se van a ir de paso literalmente y van a eludir primero porque son más grandes, no entran por esos poros y no toman el camino largo, sino que toman el camino más corto, ¿verdad? Se van de paso y salen primero, mientras que las partículas pequeñas pues ya no, ¿verdad? Ya pues, tienen que transitar, terminan transitando todos esos poros, ¿verdad? Y se terminan retrasando, por así decirlo, y eluyen después. Y bueno, para este caso, pues obviamente va a influir el tamaño del poro, va a influir el tamaño de las proteínas y así, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí lo pueden ver de mejor manera. Si se fijan, las proteínas de color verde, azul, de color aqua salen primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las rojitas pues terminan introduciéndose, terminan siendo retenidas en los poros, ¿verdad? Y bueno, el tipo de matriz, el tipo de fase estacionaria, puede ser gránulos de un material poroso e hidratado, como son dextranos con enlaces cruzados, la agarosa, la policrilamida, y el material debe ser un polímero inerte, no cargado y con tamaño de poro uniforme. Muy importante. Eh, obviamente, ¿verdad? Tenemos poros de diferentes tamaños, pues va a influir mucho, ¿verdad? Y va a disminuir la precisión de la técnica. Eh, bueno, aquí están, ¿verdad? Ya habla pues de los geles, de las marcas, ¿verdad? De los tamaños, que pues más que nada se refieren a los tamaños de los poros, ¿verdad? O del tamaño de las moléculas de proteínas que pueden separar. Pero bueno, no es importante, ¿verdad? No es como que vamos a entrar a profundidad en eso, ¿verdad? Porque realmente hay un montón de matrices, pero entonces eso es muy complicado, ¿no? Esto no lo vamos a ver. Obviamente, sí decirle, ¿verdad? De que cada uno pues tiene sus tamaños, tiene sus proteínas, ¿verdad? Que va a separar. Pero eso no. Y bueno, aquí está más que nada las aplicaciones en las que se puede utilizar los diferentes tipos de tamaño, ¿verdad? De los poros. Aquí si se fijan habla de micra, ¿verdad? De micrómetros, un tamaño muy chiquito, que es para lo que es la péptidos salinos, proteínas salinas, ácidos nucleicos, o sea, eh, sería ¿cómo sería? Desaltings, eh, desalicinar, creo que, no sé cómo sería la palabra correcta en español. Eh, remover, ¿verdad? Contaminantes, la determinación, peso molecular también está. Eh, bueno, luego diríamos, bueno, si hacemos con la cromatografía de peso molecular. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Está explicando lo mismo. Entonces, está siempre la misma proteína, ¿verdad? La muestra de proteína está aquí arriba. Tenemos el gel en toda la columna. Este pues va a ser nuestro eluyente. Se está agregando. Y a medida pues que van disminuyendo, pues se van separando. Claro, ¿verdad? Que hay que escoger correctamente lo que es el eluyente, según el tipo de muestra que tengamos.
Y bueno, aquí podemos observar una vez que se separan, cómo las moléculas amarillas, que son las más grandes, o tenemos las moléculas de color rosa, el color verde y el color amarillo, como las moléculas más grandes salen primero. Las verdes, que son las medianas, le siguen y las más pequeñas se quedan atrás, ¿verdad? Entonces, el polímero de carbohidrato, ¿verdad? Sería el gel, que son estas bolitas grises. Entonces, pues que se están con los poros, ¿verdad? Por donde van a atravesar las moléculas pequeñas y las van a retrasar. Entonces, las pequeñas moléculas entran, ¿verdad? En los espacios del polímero, del carbohidrato, mientras que las moléculas más grandes no pueden entrar, ¿verdad? En estos espacios. Y por ende, pues, siguen su camino, ¿verdad? Y no se atrasan ahí. Y al momento, ¿verdad? A la hora, podemos observar cómo se van separando, ¿verdad? Cómo primero obtienen lo que es la proteína de color amarillo. Entonces, luego tenemos esta cromatografía a su final, ¿verdad? Si es una máquina de cromatografía, tiene detectores, ¿verdad? Tiene detectores y bueno, eh, terminan realizando esto, ¿verdad? Que se llaman cromatogramas de muestreo, ¿verdad? Que es lo que van detectando cómo va dando en sí, ¿verdad? Entonces, este sería un cromatograma, ¿verdad? Donde se mide lo que es absorbancia versus volumen. Entonces, aquí tenemos cromatograma de monitoreo de la purificación cromatografía de exclusión molecular, ¿verdad? Entonces, donde se inyecta lo que es la muestra y bueno, se van midiendo, ¿verdad? Los picos de absorbancia y se van midiendo, aquí no está, ¿verdad? Pero sí se mide también lo que es el volumen, ¿verdad? El volumen de la muestra obtenida. Y bueno, se van teniendo diferentes picos, ¿verdad? Los picos grandes pues, van a ser para los de alto peso molecular, mientras los picos más pequeños pues son para los de peso molecular bajo. Donde el volumen inicial pues va a ser este, ¿verdad? Donde empezó el pico y donde terminan todos los picos sería el volumen total de la muestra. Ahí pues simplemente se podrían ir haciendo diferentes restas, ¿verdad? Si se quieren cuantificar. Cada pico va a ser una proteína diferente. Bueno, igual. Ya vamos a ver estos cromatogramas en el simulador. Y bueno, aquí tenemos las aplicaciones de la cromatografía de exclusión molecular, que es el desalado, el cambio de condiciones del amortiguador, separación de biomoléculas de distintos tamaños, purificación de proteínas, y para el que más se utiliza es para la determinación de la masa molecular de las proteínas, que es con una fórmula que las vamos a ver. El volumen de ilusión es proporcional al logaritmo de la masa molecular, que se utiliza el cromatograma para esto. Y bueno, aquí estoy detectando, ¿verdad? Se utiliza esta absorbancia de 180 nanómetros porque es en el que se pueden detectar, ¿verdad? Las proteínas. Y bueno, eh, teniendo lo que son ya las muestras, ¿verdad? De los cromatogramas, ya teniendo, de verdad, los cromatogramas, por así decirlo, ya dados, ¿verdad? Para cada sustancia y conociendo su volumen se podrían identificar, ¿verdad? Según la absorbancia que tuvieron, ¿verdad? Entonces una molécula un poquito grande, ¿verdad? Entonces la absorbancia pues es un poquito alta también. Y bueno, aquí está, ¿verdad? La aplicación, determinación de la masa molecular, es porque existe una relación lineal entre el volumen de ilusión y el logaritmo de la masa molecular de las proteínas, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar los picos, ¿verdad? Obtenidos en el cromatograma y hacer una recta, ¿verdad? Diciendo, bueno, en tanto volumen de la ilusión obtuve tanto de absorbancia.
Entonces aquí lo colocan, ¿verdad? Estos puntitos. Aquí pues en 54, digamos, ¿verdad? Tuvo 4.5 de absorbancia. Y así se van a ir marcando, ¿verdad? Según el cromatograma, se sacan estos puntitos y pues se hace una recta, ¿verdad? Aquí pues hay métodos para saber dónde va a ir esa recta. Y bueno, luego se aplica una fórmula, ¿verdad? Que no está acá. Bueno, no está la fórmula, ¿verdad? Pero sí, luego de obteniendo esto, pues se aplica una fórmula y con eso pues obtenemos el peso molecular al menos aproximado, ¿verdad? Bueno, si lo hizo exacto, pues lo va a obtener exacto. Si lo hizo aproximado todo esto, pues va a obtener aproximado el resultado, ¿verdad? Del peso molecular de la sustancia. Omar, Dígame. sí, disculpa que te interrumpa. Mira que aquí todos jardines no hay energía Ajá. y mi celular está a un 5% por si miras que no estoy ya porque ya murió la batería. Ah, ok, no se preocupe. Sí, Estoy grabando la clase por sí, entonces si se queda sin carga, pues no se preocupe. sí, y por las pruebitas, digo yo también. Ah, sí, también se le podría reponer. Ah, está bien, gracias, Omar. Dele, dele. Ok, ahora vamos con la cromatografía de intercambio iónico, que esta pues ya utiliza lo que son las cargas eléctricas de las proteínas para poder separarlas. Bueno, depende de los grupos funcionales que tenga la proteína, pues la proteína va a estar cargada, o bueno, y también el número de proteínas, de aminoácidos que tenga, ¿verdad? Va a estar cargada ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, este pues se basa en la separación de moléculas con base en su carga neta. La muestra se aplica en una matriz de carga opuesta a la carga neta de la proteína que se quiere purificar. Se debe tener un pH determinado en el buffer de elusión y el orden de dilución de las proteínas depende de la fuerza de unión con la matriz. Entonces, digamos que ocupamos, por así decirlo, ¿verdad? Vamos a ocupar purificar una proteína con una carga positiva. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a utilizar una matriz cargada de manera positiva. ¿Por qué? Lo que vamos a lograr con esto es que las proteínas de carga negativa se vean retenidas. Recuerden que cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces, las proteínas con cargas opuestas a la matriz se van a ver retenidas por la matriz, mientras que la otra proteína, pues, va a diluir primero. Simple, es bastante simple, sencillo, ¿verdad? En lo que es el principio, ¿verdad? De esto. Entonces, por eso es que dice aquí, ¿verdad? Que el orden de ilusión de las proteínas depende de la fuerza de unión con la matriz. Obviamente, ¿verdad? Ya utilizamos una matriz con carga igual, de la misma tipo de carga, para que esa fuerza sea en realidad para repelerlo en vez de traerlo, ¿verdad? O que no sea tan fuerte, ¿verdad? O sea, que no sea tal vez de la misma carga, incluso se podría, pero mm, no muy parecida. Entonces, las proteínas son moléculas que tienen carga y todo esto va a depender de los monómeros, ¿verdad? De los aminoácidos que tengan, si tiene arginina, si tiene histidina, si tiene lisina, ácido aspartico o ácido glutámico, mientras que estas tres, estos son ejemplos, ¿verdad? Estas tres tienen cargas positivas y estas dos tienen cargas negativas. Y bueno, dependiendo, ¿verdad? De cuántos aminoácidos de estos tenga, ¿verdad? De arginina, de histidina, de lisina o de ácido aspartico, de ácido glutámico, va a depender, ¿verdad? La carga neta de la proteína. Entre más tenga de esto, pues más positiva va a ser la proteína. Mientras más tenga de estos otros, pues más negativa va a ser. Entonces, de todo eso depende. Entonces, la carga neta pues va a ser la suma de las cargas de las cadenas laterales de los aminoácidos y también depende del pH del medio, muy importante, que es lo que vamos a ver ahorita. Ya saben, ¿verdad? Cuando se acabe la clase, se vuelven a unir.
Entonces, ahora vamos a ver esto, ¿verdad? Que es muy importante, que es el punto isoeléctrico, que es el que se utiliza en sí para separar, ¿verdad? Las proteínas. Claro, ¿verdad? Que hay que saber qué proteína tenemos y qué punto isoeléctrico tiene cada una de ellas. Ok. El punto isoeléctrico, muy importante este término, es el pH al cual se iguala el número de cargas positivas y de cargas negativas en la proteína, por lo que la carga neta es cero. Entonces, punto isoeléctrico, el pH en el cual la carga neta se vuelve cero, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, en resumen, ¿verdad? Si el pH de la solución es mayor al punto isoeléctrico, la proteína tiene una carga negativa por desprotonación. Si el pH de la solución es menor al punto isoeléctrico, la carga de la proteína es positivo, ¿verdad? Y si el pH de la solución es igual,